Feliz día de la resurrección, un día de mucho gozo, de alegría, por todo lo que el Señor ha hecho para con nosotros. Es una linda mañana afuera. Estamos aquí en la iglesia transmitiendo el culto de hoy y esperamos que sea una bendición a todos y especialmente al Señor. Que el Señor esté contento con los cánticos y con el mensaje. Y a ese fin vamos a pedir la bendición de Dios. Oremos. Señor, te damos las gracias por este día y por todo lo que has hecho para con nosotros, por tu muerte en la cruz, por tu resurrección, por la salvación, por el perdón de pecados. Gracias, Señor, por tu obra. Y a ti sea la gloria. Ayúdanos ahora, Señor, a cantar del corazón para alabar tu santo nombre y para exaltar a nuestro Salvador Jesucristo. Dirige todo, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Invitamos a todos a cantar con nosotros a ti la gloria. A ti la gloria, oh nuestro Señor. Cantemos. Amén. A ti la gloria, oh nuestro Señor, a ti la victoria, gran libertador. Dice eso porque antes de conocer a Cristo,
somos esclavos al pecado. No conocemos otro maestro, solamente el pecado. Pero Cristo murió para librarnos de las cadenas del pecado y para darnos la salvación y la vida eterna en Cristo Jesús. A ti la gloria, que así sea. Ahora vamos a entonar otro himno. El Señor resucitó. Aleluya. Cristo nuestro Salvador, aleluya, de la muerte vencedor, aleluya. Pronto vamos sin cesar, aleluya, tus glorias a cantar, aleluya. Hablando allí en la última estrofa, cuando estemos con Dios en la gloria, cara a cara, cantando alabanzas al Señor Jesucristo, al Cordero. ¿Qué día será? Cuando estemos allí en su presencia, cantando al Señor.
Invito a todos a buscar Lucas capítulo 24. Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 24. Uno de los preciosos himnos que cantamos en nuestra iglesia es el himno Todas las promesas. Y dice en parte, todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras luche aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Y la segunda estrofa comienza con estas palabras. Todas las promesas para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá. La última frase que leí es muy importante. El Señor en sus bondades cumplirá. Porque si no tenemos la seguridad que Dios va a cumplir sus promesas, no podremos descansar en ellas. Sin embargo, nuestro Dios siempre cumple todo lo que ha dicho. El Dios que siempre cumple. Oremos. Padre Celestial, guía este tiempo. Pedimos que tu Espíritu obre en cada corazón. Y que en este día, no solamente por nuestra iglesia, sino por las iglesias fieles alrededor del mundo, que tu nombre sea glorificado. Obra, Señor, en este día y recibe la gloria que es tuya. En el nombre del Señor Jesucristo, pedimos todo. Amén. Hoy, como todos saben, estamos celebrando la resurrección del Señor Jesucristo. Es un gran día, porque sin su resurrección no tendríamos ninguna esperanza. Y cuando consideramos la resurrección de Jesús, vemos que tiene muchos significados para nosotros. Hay esperanza porque Jesús resucitó. No tenemos que temer la muerte porque Jesús resucitó. Y hay esperanza, hay gozo porque Jesús resucitó. Hay seguridad porque Jesús resucitó. Me gustaría esta mañana enfocar nuestra atención en lo que pasó en el camino a Emaús, en Lucas capítulo 24. Bueno, ¿podemos de verdad confiar en las promesas del Señor? Una promesa preciosa que tenemos en la Biblia es Romanos 8:28, que dice que para los que aman al Señor, todas las cosas sirven para el bien. ¿Podemos confiar en esa promesa? Otra preciosa promesa es cuando Dios nos dice, no te desampararé ni te dejaré. ¿Podemos confiar en esa promesa? ¿Cómo sabemos que sí es posible confiar en las promesas de la palabra de Dios? Bueno, hermanos, amigos, podemos descansar en esas promesas y en otras solamente porque Dios cumple todo lo que promete. Es el Dios que cumple. El pasaje que vamos a estudiar hoy en Lucas 24 nos asegura que podemos descansar en Dios porque siempre cumple su plan. Podemos descansar en Dios porque siempre cumple su plan. Bueno, podemos descansar en la promesa de Romanos 28.
y de la promesa de la presencia de Dios, porque Dios siempre, siempre, siempre cumple lo que ha prometido. Bueno, hay muchos aspectos del plan de Dios que ya han sido cumplidos. Hay un montón de profecías del Antiguo Testamento que ya han sido cumplidas. Pero hay otras. Hay otros aspectos del plan de Dios que todavía Dios está cumpliendo en nosotros y va a cumplir en el futuro. Pero cuando consideramos la resurrección de Cristo, una de las verdades que Jesús enfatiza en sus encuentros con sus discípulos es que Dios cumple su plan. Siempre Dios cumple su plan. Y vemos que Dios cumple su plan a pesar de la incredulidad del hombre. Noten lo que he dicho. Dios cumple su plan a pesar de la incredulidad del hombre. Pero vamos a leer aquí en Lucas capítulo 24, los versículos 13 a 16, la escena que tenemos. Porque la idea que vamos a ver es que el hombre no tiene que creer para que Dios cumpla su plan. Dios va a hacer su voluntad. No depende de nosotros, depende de Él. Por la escena de lo que vamos a ver está aquí en Lucas 24, versículos 13 a 16. Para comenzar. Dice la Biblia, Lucas 24, 13. Y aquí, dos de los seguidores de Cristo, iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Entonces, empieza diciendo en el versículo 13 que el mismo día, ¿por qué día? Leyendo la primera parte de este capítulo, vemos que es el primer día de la semana, el domingo. Entonces, el domingo, dos de los seguidores de Cristo están allí caminando a un pueblo llamado Emaús, que estaba a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Es muy probable que estos dos hombres habían estado en Jerusalén para celebrar la Pascua. Y ahora están regresando a sus casas. No son dos de los discípulos, no son dos de los 11 discípulos, y digo 11, no 12, porque Judas ya no está. Pero no son dos de ellos, son dos otros discípulos, dos seguidores de Cristo. Están regresando a su pueblo, Emaús. Y en el camino estaban hablando de todas las cosas que habían sucedido en esos días. Bueno, quizás hablaron de la entrada triunfal el domingo pasado. Quizás estaban allí hablando de algunas de las enseñanzas de Cristo durante esta semana, la semana de victoria. Pero sin duda estaban hablando de la crucifixión de Jesús. Entonces, están allí caminando en el camino a Emaús, hablando de la crucifixión de Jesús. Y de repente viene otro hombre y dice en el versículo 15 que es Jesús.
Jesús mismo se acercó a ellos y caminaba por ellos. Bueno, ese es el Señor resucitado. Porque Jesús fue crucificado el viernes y ahora es domingo. Es el Señor resucitado, pero como dice en el versículo 16, los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Entonces ellos no reconocieron a Jesús. Es el cuerpo resucitado de nuestro Señor. Pero ellos, por los ojos de ellos, fueron tapados, velados para no reconocerlo. Es la escena. Los dos hombres caminando a Emaús y viene Jesús y ellos no lo reconocen. Viene Jesús y camina con ellos. Y lo que vemos ahora en los versículos 17 a 20, que la incredulidad del hombre sin Dios, el incrédulo, no impide el plan de Dios. Versículos 17 a 20. Parece que tenemos un problema con las diapositivas. Disculpa. La incredulidad del hombre sin Dios no impide el plan de Dios. Versículo 17. Y les dijo Jesús, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Entonces vemos aquí, Jesús les pregunta, ¿de qué están hablando ustedes? ¿Y por qué están tan tristes? Y ellos quedan sorprendidos que este desconocido, porque otra vez ellos no reconocieron al Señor en este momento, están sorprendidos que este desconocido no había escuchado de Jesús el Nazareno, Jesús el gran profeta, poderoso en obras y en palabras, hablando de los milagros que había hecho el Señor y de sus enseñanzas. Y explican que este profeta de Dios, este Jesús, había sido crucificado. Los soldados romanos habían crucificado a Jesús, pero fueron los judíos que fueron responsables, porque los líderes, los sacerdotes principales de los judíos habían entregado a Jesús a los romanos. Entonces, este Jesús había sido crucificado. Ahora, ¿por qué lo hicieron? Los sacerdotes crucificaron a Jesús para poner fin a la enseñanza suya, para que otros no llegaran a creer en él como el Hijo de Dios. Y el hombre sin Dios hace todo lo posible para impedir que otros crean. Siempre ha sido así en la historia. Satanás intentó varias veces en el Antiguo Testamento a destruir el pueblo de Dios. Y también en el Nuevo Testamento intentó impedir el nacimiento del Mesías, Jesucristo.
Y el pueblo de Dios, la iglesia primitiva, fue perseguida tanto durante los primeros siglos. Y más recién, en el siglo XX, en la Segunda Guerra Mundial, muchos quemaron las Biblias. A lo largo de la historia, el hombre sin Dios ha hecho todo lo posible para impedir el plan de Dios. Pero el plan de Dios sigue en marcha. ¡Qué bendición!, ¿no? ¡Qué bendición que su plan sigue en marcha! Y los líderes de los judíos habían crucificado a Jesús, pensando, eso va a terminar con todo. Ahora no vamos a escuchar este nombre jamás. Y los creyentes van a ir y volver a sus pueblos, a sus casas. Y ya, acaba todo. Pero la incredulidad del hombre no impide el plan de Dios. Y gracias al Señor por eso. Su plan sigue en marcha. Además, vemos que la incredulidad del hombre con Dios, ahora hablando del presente, tampoco impide el plan de Dios. Porque a veces, aún los creyentes, nosotros, tenemos un poco de incredulidad. Versículos 21 a 24. Lucas 24, versículo 21. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho. Pero a Él no le vieron. Nota cómo empieza el versículo 21. Pero nosotros, bueno, estos dos hombres han hablado de los líderes religiosos de Israel, de los incrédulos que habían intentado impedir el plan de Dios y la obra de Dios. Pero ahora hablan de nosotros, los seguidores de Cristo. Y expliquen que su gran esperanza había sido que Jesús fuera el Mesías, el que iba a redimir a su pueblo. Pero como dicen, Jesús fue crucificado hace 3 días. Nuestra gran esperanza murió en la cruz. Nuestra gran esperanza fue sepultada en la tumba. Y como ya vimos en el principio, están caminando en tristeza. Y expliquen, además, empezando en el versículo 21, que ya han pasado 3 días. Y en el versículo 22, que esta mañana algunas mujeres habían ido a la tumba y vieron a unos ángeles. Y vinieron a los seguidores, a los discípulos, diciendo que los ángeles habían dicho que Jesús vive. Pero los discípulos aún no lo habían visto. Y esos hombres todavía están tristes. Y menciona que algunos de los suyos, algunos de los discípulos, y sabemos de otros pasajes que fueron Pedro y Juan, también fueron a la tumba y encontraron la tumba vacía tal como las mujeres habían dicho. Pero nota cómo termina el versículo 24.
pero a él no le vieron. ¿Notas un poco de incredulidad en su voz? Porque Jesús murió. Habíamos puesto nuestra esperanza en él, pero murió. Fue sepultada. Por algunas mujeres vinieron esta mañana diciendo que Jesús vive. Un par de los discípulos fueron a la tumba y la encontraron vacía. Pero no, a él no le vieron. Y están caminando tristes. Eso muestra que todavía hay dudas, todavía hay incredulidad. Todavía no entienden que Jesús tenía que resucitar. No creyeron a pesar del mensaje de las mujeres y a pesar del mensaje de Pedro y Juan de haber visto la tumba vacía. Ellos no creyeron que estaba resucitado. Y por eso, como dice en el versículo 17, estaban tristes. El plan de Dios no depende si creemos o no. Dios va a cumplir su plan. Siempre. 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 Entonces, hermanos, podemos descansar en el Señor. El hombre incrédulo no va a impedir el plan de Dios. Ni el incrédulo que no conoce a Cristo, y ni el creyente que tiene dudas y tiene incredulidad. Dios va a cumplir su plan. Y qué bendición para nosotros. El mundo que está en contra del Señor no puede impedir su plan. Los que no creen que existe Dios no pueden impedir su plan. Los ateos, los agnósticos, los que luchan contra Dios, no pueden impedir su plan. Gracias al Señor por eso. La incredulidad del hombre no impide el plan de Dios. Además de siempre cumplir su plan, a pesar de la incredulidad del hombre, Dios cumple su plan a pesar de la falta de entendimiento del hombre. Dios cumple su plan a pesar de la falta de nuestro entendimiento. Bueno, voy a leer los versículos 25 a 35. Un pasaje un poco más largo, pero siguiendo esta historia. Lucas 24, versículo 25. Entonces él, Jesús, les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y nota lo que dice. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Entró, pues, a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén. Y hallaron a los 11 reunidos, a los 11 discípulos, y a los que estaban con ellos, que decían:
ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir del pan. Dios cumple su plan a pesar de la falta de entendimiento del hombre. Porque a veces no es que el hombre no cree, es que no entiende lo que Dios está haciendo. Y Jesús empieza en su conversación con ellos por reprenderlos por no haber creído lo escrito en el Antiguo Testamento. Era necesario que Cristo sufriera y muriera porque había sido profetizado siglos atrás. El versículo 27 es clave. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraban en todas las escrituras lo que de él decía. Muchas veces, cuando estudiamos la vida de Cristo, estudiamos solamente el Nuevo Testamento y especialmente los 4 evangelios. Pero desde el principio de las escrituras hay información sobre el Mesías, sobre la venida y el sacrificio de Jesucristo. Bueno, Moisés escribió los primeros 5 libros de la Biblia. Entonces Jesús empezó hablando y enseñando a estos 2 hombres con Moisés. ¿Qué dice Génesis sobre Jesucristo? ¿Qué dice Éxodo sobre Jesucristo? ¿Qué dice Levítico, Números, Deuteronomio sobre Jesucristo? Y después seguía por todos los profetas. Y esta expresión, Moisés y los profetas, fue utilizada por los judíos para referirse a todo el Antiguo Testamento. Entonces, imagina conmigo, estos 2 hombres caminando a su pueblo, tristes, porque su gran esperanza ya estaba sepultada en una tumba. Tristes. Jesús viene y les enseña. Fue necesario morir, sufrir y morir y resucitar. Todo eso había sido profetizado en el Antiguo Testamento. Me gustaría haber estado allí, escuchando la enseñanza de Jesús. Y entonces Jesús les enseña las profecías del Antiguo Testamento. Y después entra en su casa, está allí y comió, oró, bendijo el pan, lo partió y lo dio a los discípulos. Y en ese momento Dios abrió sus ojos y reconocieron que estaban hablando, estaban comiendo con su Señor resucitado. Y en ese momento el Señor se desapareció. Porque Jesús resucitó corporalmente. Es decir, que no fue un espíritu, y vamos a enfatizarlo más en el siguiente pasaje, pero fue el cuerpo de Jesucristo. Caminaba con ellos, hablaba con ellos. Pero el cuerpo resucitado de Jesucristo también fue un poco diferente. Y en el momento se desapareció. No es que se fue, se desapareció. Entonces dice que los 2 hombres volvieron a Jerusalén en la misma hora. Ya es tarde, es noche. Es peligroso viajar de noche y caminar. Y no solamente caminar un poco de distancia, pero caminar 11 kilómetros. Pero volvieron por su gozo, por su alegría. Llegan allí. Y vemos que el plan de Dios seguía en marcha, a pesar de la incredulidad del hombre, a pesar de la falta de entendimiento del hombre.
los discípulos no entendieron aún las profecías del Antiguo Testamento sobre el Cristo. No habían entendido que Cristo tenía que morir, tenía que sufrir, tenía que entregar su vida y tenía que resucitar. No entendieron nada de eso. Pero a pesar de la falta de entendimiento, Dios siempre cumple su plan. Bueno, muchas veces no entendemos lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Hay adversidades, hay dolores, hay dificultades, hay tribulaciones. Hay pasajes bíblicos que no entendemos. Hay promesas que no recordamos. O no sabemos por qué Dios ha permitido cierta cosa en nuestras vidas. Pero podemos descansar en Dios porque siempre cumple su plan. A pesar de la incredulidad del hombre, a pesar de la falta de entendimiento del hombre. ¡Qué bendición! Y además, vemos que Dios cumple su plan a pesar de las dudas de los hombres. Dios cumple su plan a pesar de las dudas del hombre. Pero vamos a seguir leyendo aquí en Lucas 24. Estos dos hombres han vuelto a Jerusalén para dar nuevas a los discípulos. Y miren lo que dice en los versículos 36 a 49. Es otro pasaje largo, pero creo que sería bueno leer todo. Lucas 24, 36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu, un fantasma. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Versículo 40. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Hay muchas profecías del Mesías en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investigados de poder desde lo alto, hablando de la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Entonces, los dos hombres vuelven a Jerusalén de noche, seguramente corriendo lo más posible,
Llegan allí y encuentran a los discípulos, como leímos en los versículos 34, 33, 34 y 35. Y los discípulos estaban diciendo, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Pero lo que vamos a notar aquí es, a pesar de los testimonios de las mujeres, a pesar del testimonio de Simón Pedro, porque según Lucas 24, 34, ese versículo, y 1 de Corintios 15, 54, el Señor apareció a Pedro. A pesar del testimonio de las mujeres y el testimonio de Pedro, y ahora a pesar del testimonio de estos dos hombres, los discípulos siguen dudando. Todavía tienen dudas. ¿Es posible? Cuando las mujeres dicen que han visto al Señor, Pedro dice que ha visto al Señor. Estos dos hermanos dicen que han visto al Señor. ¿Es posible? Y entonces Cristo se puso en medio de ellos. ¿No? Versículo 36. Y les dijo, paz a vosotros. Pero en vez de creer que fue él, muchos creyeron que fue un espíritu, un fantasma. Eso es imposible. Tiene que ser solamente el espíritu de Cristo. Pero Jesús les invitó a tocar sus manos y sus pies. Porque los espíritus no tienen carne ni huesos, dice Jesús. Y el versículo 41, en verdad no lo entiendo bien. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Por ellos con gozo ahora, pero todavía con dudas. Tocando las manos de Jesús, hablando, conversando con Jesús, pero todavía tenían dudas. Estaban maravillados. ¿Qué cosa está pasando? Pero todavía hay algo de duda. Un gozo mezclado con dudas. Maravillados. Entonces Jesús les pidió algo de comer. No fue porque Jesús tenía hambre, creo yo. Pero la idea fue para mostrar que fue una resurrección corporal. Un espíritu no tenía que comer. No necesita, no precisa comer. Pero Jesús, el cuerpo, sí. Y fue para enfatizar que Jesús resucitó corporalmente. ¿Saben que hay muchos religiosos que niegan la resurrección de Jesús? Dice que Jesús no resucitó. Por su espíritu sí, pero ese fue el propósito porque Cristo partió pan con los dos allí en Emaús. Fue el propósito porque invitó a los discípulos ahora a tocar sus manos y a sus pies. Fue el propósito de comer frente de ellos. Fue para mostrarles que fue Él, no un espíritu, no un fantasma. El mismo Señor Jesucristo que había muerto en la cruz, ahora estaba hablando con ellos, comiendo frente de ellos. Dios cumple su plan a pesar de las dudas del hombre. Gracias al Señor por eso. Los discípulos dudaban, pero sus dudas no impidieron el plan de Dios. En medio de sus dudas, Cristo enfatizó que había cumplido el plan de Dios detallado en el Antiguo Testamento.
Porque como había hecho con los dos en el camino a Emaús, ahora lo hace otra vez con los 11 discípulos. Les enseña, empezando con Moisés, los profetas, los salmos. Fue necesario. Dios había planeado desde antes de la creación del mundo que su Hijo iba a venir y morir y resucitar. Por los discípulos no entendieron aquellas profecías. Pero sus dudas y su falta de entendimiento y su incredulidad no impidieron el cumplimiento del plan de Dios. Todo lo que había sucedido en estos días, en la semana de victoria, fue parte del plan de Dios. Dios enfatiza aquí en esos dos encuentros. Primeramente con los dos hombres en el camino a Emaús, después con los 11 discípulos y los que estaban reunidos con ellos. Enfatiza que el plan de Dios había sido cumplido en el sufrimiento, en la muerte y en la resurrección de Jesucristo. ¡Qué bendición saber que Dios siempre, agregando más siempre, Dios siempre cumple su plan. Y no depende de nosotros, no depende de los hombres. El énfasis en esos versículos es que Dios hizo todo según su plan. Ni la incredulidad del hombre, ni su falta de entender el plan de Dios, ni sus propias dudas puede impedir el plan de Dios. Gracias al Señor por eso. Porque Cristo fue crucificado y después resucitó, así cumpliendo el plan de Dios que había sido anunciado empezando con Moisés. Puedes descansar en él. A pesar de las circunstancias de tu vida, a pesar de tus dudas y tu incredulidad a veces, a pesar de no entender lo que Dios está haciendo en tu vida ni el porqué, puedes descansar en él, porque siempre cumple su plan. Es una de las lecciones que vemos en la resurrección de Jesucristo. Qué bendición para nosotros hoy en día. Todo lo que está pasando en el mundo ha sido permitido por Dios, porque Dios tiene un plan. Y ni los ateos, ni los agnósticos, ni los creyentes con sus dudas o falta de entendimiento va a impedir el plan de Dios. Entonces Cristo vino y murió y resucitó. ¿Conoces a Cristo personalmente? Bueno, no estoy hablando de ver, como hicieron los discípulos aquí, de ver a Jesús físicamente. Pero ¿sabes que Cristo murió por ti? Sin su sacrificio en la cruz, sería imposible para nosotros entrar en el cielo, porque somos pecadores. Pero Cristo vino por amor y murió. En algún momento de tu vida, ¿has recibido a Cristo como tu Salvador? Tu único Salvador.
reconociendo que ni la iglesia, ni las buenas obras, ni el bautismo tienen el poder de salvar tu alma, solo de Jesús. ¿Lo has aceptado como tu Salvador? Si no, hablo con alguien, mándanos un mensaje, algo, para saber más sobre cómo puedes tener la seguridad de ir al cielo después de morir. Si has recibido a Cristo como Salvador, descansa en Él. Descansa en Dios, porque siempre cumple su plan. Los líderes religiosos, incrédulos en Cristo, hicieron todo para destruir las enseñanzas de Jesucristo, para hacer que la gente olvidara sus enseñanzas. No funcionó. Aún los seguidores tenían momentos de incredulidad, momentos de no entender el plan de Dios, momentos con dudas. También nosotros, ¿no? A veces tenemos dudas. No entendemos lo que Dios está haciendo. Pero hermanos, el énfasis de Cristo en estos dos encuentros es que había cumplido el plan de Dios a pesar del ser humano. El plan de Dios no depende de ti ni de mí. Porque Dios en su plan elige usarnos. Nos ha llamado, como hemos leído allí al final, para llevar el Evangelio a todas las naciones. Es nuestro deber, es nuestro gozo hacerlo. Pero en una forma u otra, Dios siempre cumple su plan. En este día, descansa en el Señor. Confía en el Señor. Oremos. Padre Celestial, si hay alguien escuchando este mensaje que todavía tiene dudas en cuanto a su salvación, si van a entrar en el cielo o no, pedimos, Señor, que toque su corazón para que se dé cuenta que el único Salvador es Jesucristo. No es una religión, no es una iglesia, es Jesucristo. Y obra de tal manera en su corazón para que hoy mismo se entregue a ti, confiando en ti, arrepintiéndose de sus pecados. Y para los que ya han tomado esa decisión, pido, Señor, que sientan tu paz en este día, que descansen en ti, a pesar de todo lo que está pasando en el mundo, a pesar de las dudas y el temor del mundo, a pesar de sus propias dudas sobre lo que estás haciendo. Pido, Señor, que en este día descansen en ti, sabiendo cómo Jesús cumplió el plan de Dios. El plan de Dios que había sido escrito en los libros de Moisés, en los Salmos y en todos los profetas. Que también nosotros descansemos en ti porque sigues cumpliendo tu plan y vas a seguir cumpliendo tu plan. A pesar de nosotros, a pesar del mundo incrédulo. Entonces, Señor, danos esperanza, danos paz en este día, porque Cristo resucitó.
en el nombre de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Gracias por gracias por escuchar la palabra de Dios. Vuelve a leer los pasajes si quieres en casa, en Lucas 24. Y deja que el Espíritu de Dios llene tu corazón con paz, con descanso, con tranquilidad. Porque Cristo, en morir y resucitar, cumplió el plan de Dios. Hermanos, podemos descansar, tú y yo. Podemos descansar en Dios porque siempre cumple su plan. Bendiciones, hermanos. Que el Señor bendiga a cada uno en este día. Chao.